Amén. Quiero que me ayude allí. Vamos al tema de hoy entonces, el rapto de la iglesia. Ese es el tema de hoy, el arrebatamiento. Quiero que me acompañen en 1 Corintios, en el 1 Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer el versículo 52. Amén. A la medida que usted lo va encontrando, se pone en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Vamos a leer ese versículo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Y dice la palabra del Señor en el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles. Y nosotros, ¿qué seremos los que estamos vivos? Transformados. Cierre sus ojos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchos quieren negar, Señor, estos versículos, o muchos líderes, pastores, Dios mío, no están, Señor, enseñando la salida de la iglesia de la tierra cuando hay un tiempo de trompeta final. Hay un tiempo de sonido final, de visión final, dice tu palabra, Señor. Señor Dios Todopoderoso, pedimos tu gloriosa bendición para este conocimiento, Señor, de lo que es el rapto de la iglesia. Porque, Señor, vino, Señor, el arrebatamiento, la salvación para un pueblo, para una gente, Señor. Pedimos tu gloriosa bendición, Señor, para nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le siga bendiciendo. ¿Puede usted tomar asiento, hermanito? Leímos 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Ahí dice en el 51, he aquí, dice Pablo, si usted lee el versículo 51, he aquí, os digo un misterio. No todos, ¿qué dice? Dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. No todos vamos a dormir, que quiere decir que no todos vamos a estar muertos en ese minuto, sino vamos a ver gente viva, gente que estamos hoy día conversando. De repente vamos a estar dándonos los últimos saludos, a lo mejor te voy a estar diciendo bendición, mi hermana, ¡pum! Salimos de aquí. Aquí se contaba una historia de una persona que estaba en un aeropuerto esperando la llegada de su hijo, y esta persona, su hijo era cristiano y ella era muy incrédula, la madre. Y el niño iba a llegar en el avión, y ella estaba esperando allí en una sala de espera, y al lado había una niña. Ella soñó esto, esta madre, y de repente veía que no llegaba el avión, no llegaba su hijo, y mira para el lado, y cuando ella estaba mirando a la niña que estaba a su lado, y en vez de mirar a la niña después veía una ropa que estaba en el suelo y un anillo que ella quedó mirando, y dijo, ¿qué pasó con la niña? Y de repente se para y comienza a mirar, y en varias partes en aquel lugar, y sale para afuera, ya habían ropas en muchas partes, y empezó a escuchar en la radio ella muchos teletipos, en el cual decía, está desapareciendo gente en todo el mundo, decía. Y estaban todas las televisoras, las radios, estaban todos informando a través del internet y todo,
informando de que había desaparecido gente en el mundo, en todas partes del mundo. Y ella despertó, el joven le había hablado del rapto de la iglesia, y ahí ella aceptó a Jesucristo y le dijo: de verdad, creo que Dios va a venir a sacar gente a la tierra, y yo, hijo, no me quiero quedar. ¿Qué debo hacer? Mamá le dijo: acepta a Jesucristo de todo tu corazón, sírvele a Él con toda tu alma y espera la venida del Señor, que está pronto de venir a sacarnos de aquí de la tierra. Porque pareciese, hermano, que esto fuese como un cuento de hadas. ¿Cómo es que vamos a salir? ¿Cómo si nosotros humanamente, adámicamente, cómo vamos a volar? ¿Cómo tantos muertos que van a resucitar? Tantos que vuelven a recuperar sus cuerpos y vuelven a recuperar cuerpos, dice ahí, leímos en Corintios, hermano, en el libro de Corintios, en el versículo 51, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados, los que estamos en Cristo, dice en Tesalonicenses 4. El 52 dice: esto va a ser en un momento, dice el versículo 52. Esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se imagina? Haga así. ¿Cuánto te demora en hacer así? ¿No te demoras nada? Oye, increíble, ¿eh? Pero es verdad. Cantábamos una canción aquí. ¿Cómo es la canción? Yo no me la sé muy bien. Parece que aquí se siente, parece que aquí te da el Señor. ¿Ah? Y después dice: es verdad, es verdad. Fíjese, yo similo esa canción con la forma de vida del género humano. Porque muchos cristianos, yo converso con hermanos y no es que me lo digan. Usted tiene que medirse. Los valores se los pone usted. Usted dice cuánto vale, no otra persona. Otra persona comenta de lo que vale usted, que es diferente. Lo conocen y dicen: no, de verdad es una hermana de Dios ella. Es un hermano. No, es sancochado nomás, dice otro. ¿Ah? Anda ahí entre San Juan y Mendoza nomás, dicen otros. Porque los valores nos los ponemos nosotros. Usted cuando se va para su casa no la ve ningún hermano. No la ve el pastor, no la ve nadie. Cuando usted está solo por ahí en un trabajo, en algún lugar, ¿de qué se ríe? ¿De qué conversa? ¿Cómo vive? Los valores se los pone usted. No se los pone Dios, ni yo, ni nadie. Nosotros decimos sí, tanto vale, decimos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por los frutos. Entonces yo sé cuánto vale. ¿Se fija? Porque uno recibe el testimonio. Por eso es importante que yo soy el que tengo que tomar conciencia de mi cambio, de mi forma de vida. Yo debo decir cuánto valgo. A mí no me interesa que el otro diga lo que diga, pero yo sé cuánto peso, dicen por ahí. ¿Se fija? Usted es la que lo sabe. Usted es la que dice cuánto vale. Por eso nosotros hablamos de valores. ¿Se acuerdan que un día hablábamos de dones de Dios y de que Dios no busca una mujer llena de dones, sino ¿qué mujer Dios busca ahí en la Biblia? Una mujer virtuosa. ¿Y qué es lo que son las virtudes? Son valores. Porque esos tienen un costo. Usted, para tener una virtud, tiene que usted empezar a aplicar cosas en su vida. Somos flojos para levantar la mañana. Terminamos el aseo a las 6 de la tarde de hacer las camas y la casa está hedionda, está sucia y está fea. Y si viene visita, así nos ve la casa. Y quiero que mi casa se vea bonita. Y siempre digo: hoy quiero que mi casa sea bonita. Pero si nunca aplicas virtudes, jamás tu casa se va a ver bonita. Porque mujer virtuosa, dice Dios, ¿quién la hallará? Porque Dios dice: yo no soy el que pongo las virtudes. Las virtudes se las ponen ustedes. Nosotros ponemos nuestras virtudes. Sabemos cuánto pesamos, qué hacemos y cómo somos. Dios, ¿qué es lo que pone en nosotros? Dice la Biblia: dones. ¿Qué significa dones? Regalos. Cositas mágicas que vienen a nosotros. A algunos el Señor por ahí le tocó la cabeza y lo hizo un músico. A otro le tocó la cabeza, lo hizo un predicador.
al otro le tocó la cabeza, lo hizo un profeta, al otro le tocó la cabeza, lo hizo una persona pero maravillosa en espíritu de servicio. Oiga, a otro lo hizo bondadoso, porque hay gente bondadosa que es por naturaleza. En cambio, hay muchos que llegamos a la iglesia que no éramos bondadosos. Y tuvimos que empezar a ser la mujer virtuosa, porque la bondad ya no podía venir por el don natural, ¿se fija? Tenía que venir por virtud, por valor, por costo. Entonces, cuando hablamos de costo, cuando hablamos de virtud, este es el grupo de personas que busca a Dios. Esta es la gente, hermano. Se lo quiero como explicar en una palabra. ¿Qué es rapto? ¿Qué es lo que va a pasar ese día? ¿Cómo sé yo que me puedo ir? Que me voy con Dios. Porque yo puedo armar sermones re bonitos. Mire, le puedo decir algo muy claro. Esto de armar sermón y de buscar revelación bíblica, esto me lo dio Dios. No es virtud. Soy así de claro. Me lo dio Dios. No es virtud. Él me lo dijo, me lo profetizó, armó el tema, preparó mi vida. Yo era malo para leer, hermano, malo. Malo, jamás. Yo la Biblia, ya 10 años en el Evangelio, acaso mía leí un libro. Todo lo aprendía de lo que escuchaba. Malo para leer la Biblia. Y un día el Señor me dijo lo que iba a hacer. Oiga, me senté ahí a leer la Biblia, me senté en un computador 6, 8, 10 horas leyendo. ¿Cuándo yo me volví loco leyendo? Entonces, ¿de dónde vino? Eso es natural de Dios. Eso es un don, un regalo. Pero Dios no quiere esa mujer. Yo no me voy a salvar porque predico bonito, porque Dios puso algo en mi corazón para instruir. Eso no me va a llevar al cielo a mí. A mí me va a llevar al cielo mis valores que yo tengo con Dios, el costo mío. Yo soy caro, y lo digo yo, como dice Pablo. Yo sé en quién he creído, y lo digo yo, dijo. ¿Ah? Entonces usted tiene que aprender a valorizar si usted sabe. Ahora, si usted sabe que Ney no tiene sus grandes valores, usted sabe que si sin valores no hay tal mujer virtuosa. Y Dios busca para sacar de aquí una mujer virtuosa. ¿Se fija? Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Hace la pregunta a él. ¿Quién la hallará? Dice. Yo le podría decir como Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me contesta de arriba, no tengo idea. Porque esto es tu decisión, po. Son tus sacrificios, son tus decisiones. Es lo que tú decides de tu relación con Dios. Dios no te obliga a llegar a la iglesia. No te obliga a que vivas una vida llena de sacrificio y de amor hacia Él. No te obliga. Pero Él dice en Proverbio que Él ama a los que le aman. ¿Ve? Entonces Él se debe llevar con Él a la gente que le ama. Entonces ya no vivamos solamente de los dones naturales. Está bien, tenemos que cumplirlo, porque Dios los ha puesto para eso, para que funcionemos. Pero por sobre todas las cosas, el rapto de la iglesia, hermano, la salida de gente de aquí, es de gente que tiene compromisos con Dios. Fíjese, la primera virtud de una unión de dos personas, con un hombre y con una mujer en el matrimonio, el símbolo del anillo. Yo le he explicado, ¿por qué el símbolo del anillo? Porque el anillo, hermano, no tiene principio ni fin. Es como que si dos personas se han conocido siempre y quieren estar para siempre. Y quieren terminar siempre juntos, inseparables. ¿Se fija? Entonces ese símbolo tiene una ideología de el futuro de la relación de esas dos personas. Ese es mi futuro con Dios. ¿Usted quiere ese futuro con Dios? Entonces, cuando ellos hacen el primer compromiso, se fijan que los siervos los paramos aquí a la gente, le decimos, la mujer le dice a él y él le dice a ella, yo estaré contigo en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la angustia, en el gozo, en la alegría, en todo estaré contigo. Y te digo que te amo. Y el otro le dice lo mismo. Entonces se hacen una declaración. Entonces cada vez que se estén fallando esos compromisos, muéstrense el anillo. Oye, pero si nos pusimos un anillo para hacer este compromiso. Entonces, el que no lleva el anillo con Dios, por eso la palabra nos habla a nosotros de comprometernos. Por eso dice, marido, amar a vuestras mujeres como quien dice.
como Cristo ama a la iglesia. Esa es la relación, el tipo de personas. Dios tuvo que crear la salvación, tuvo que fabricar el plan de salvación. Desde antes de la fundación del mundo, creó la salvación. ¿Por qué? Porque conoció el corazón del hombre, dice la Biblia. Cuando dice conoció el corazón del hombre, no es el corazón de nosotros nomás. Conoció el corazón de los ángeles que estaban arriba con él, que eran hombres también. Y sabía lo que podía pasar con ellos. Entonces ya tenía un camino hecho. ¿Se fija? Para ajustar esta situación. Entonces, todos nosotros aquí quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos destituidos de la gloria de Dios. Imagínense que Satanás con todos sus secuaces quedó destituido para siempre, por hermano. Él no tiene camino como nosotros. Y nosotros tenemos la posibilidad de llegar a él. Entonces, el rapto de la iglesia, la desaparición de la iglesia de él. Vamos a conversar un poquitito de esto. Lo primero que nosotros, se hace mucho la pregunta a la gente, ¿cuándo va a ser el rapto? Hay gente que piensa que nosotros vamos a pasar como la gran tribulación aquí, después viene el rapto. Hay gente que junta el rapto con la segunda venida de Cristo. Hay muchas ideologías, hermano. Por eso es importante instruirse en la Biblia. Por eso yo siempre he dicho, a lo mejor yo no soy maestro, soy teólogo, soy nada, pero sé que soy un instructor. Yo sé que estoy para instruirle a usted. Ahora usted tiene la obligación de investigar, porque yo soy el pastor Leo nomás, por hermano. Pero la Sagrada Escritura no pelea con nadie y no muda. Entonces, usted tiene la obligación de orar y de investigar, de escudriñar. Todos. Yo le puedo instruir, enseñar, pero usted también tiene que hacer una parte, orar al Señor, leer en su casa. A lo mejor de repente va a venir con una pregunta, no se la va a poder contestar al tiro, porque como no soy teólogo y soy instructor, no le voy a decir, oremos al Señor, hermanito, me voy a preocupar de su pregunta y la voy a investigar. Y la investigaré y la contestaré, pero ¿cómo la voy a contestar? A través de las Sagradas Escrituras. No les sirve lo que yo suponga, que esto lo hacen muchos líderes. Por eso que la Biblia dice que enseñan fábulas. Ellos enseñan posibles cosas que hayan pasado, por lo posible que se ve ahí. No sirve eso, hermano. Si no tengo la película clara, mire, todo lo que es doctrina, porque la Biblia habla de doctrina. Doctrina es algo, hermano, cuando yo tengo una doctrina, es una forma de vida. Eso es doctrina. Forma de hacer algo, forma de vivir. Eso es doctrina. Entonces no me hagan una doctrina de una palabra que sale en la Biblia, de una sola palabra. Y que yo le digo a los demás, ¿dónde está dentro de la palabra de Dios como doctrina esa palabra? Y no está, pero la leyeron. Y como la leyeron, la hicieron doctrina. Y muchos han hecho eso. Y muchos han hecho eso. Pero la doctrina de Dios, el plan de Dios está hecho en toda la Biblia. Porque es una forma de vida. Eso es doctrina. Es una forma en cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando le dan una doctrina, cuando usted entra a hacer el servicio militar, ahí le dan otra doctrina. Entonces, yo estaba acostumbrado a vivir de una manera antes de entrar a hacer el servicio militar. Y cuando me tocó, oiga, nos adoctrinan. Lo primero que hicieron los primeros días, no, como dice mi esposa a veces me dice, oye, esta gente se enjuaga en la cabeza, me dice. Eso es lo que hicieron, por hermano. Nos concientizaron, nos adoctrinaron que ahora éramos militares. Ahora estábamos para lo que estábamos y teníamos que pensar como teníamos que pensar y vivir como teníamos que vivir. Entonces hubo doctrina. Y conforme a esa doctrina, usted tenía que pensar, tenía que hacer y tenía que vivir. ¿Se fija? Me cambiaron mi política de vida. La cambiaron del cielo a la tierra porque yo era un cabro que olvídese, ni hablar. De ahí el casco me quedaba terrible pesado. Andaba medio agachado por la doctrina que había. Me costaba, me era difícil. A muchos quedaron a medio camino. Muchos. No terminaron el curso que nosotros estuvimos haciendo ahí. No lo terminaron. Debido a la doctrina que se daba ahí. Aquí también, en la institución de Jesús, hay una doctrina, una forma de vida. Entonces, no me hagan una doctrina, una forma de vida por una expresión que dijo alguien. Pablo dijo en una sola parte, por decir algo,
Dijo, cállense las mujeres aquí en esta congregación y pregunten a sus maridos en sus casas. ¡Pah! Dice el Señor que las mujeres no hablen en la iglesia. ¿Cómo van a hablar las mujeres si tenemos a Débora, tenemos a Ruth, que estoy hablando de mujeres más antiguas? ¿Ah? ¿Quién era la mujer esa que era la coronela del pueblo de Israel? Que todos los milicos se apoyaron en ella y le dijo, y el milico mayor fue con ella, el general mayor del ejército de Israel fue con ella. Y le dijo, mira, yo no voy a ir si tú no vas con nosotros, le dice a la mujer. Y la mujer le contesta, le dice, vive Jehová, que si voy contigo la victoria se la dio Dios a mí, le dijo. ¿Cómo me dicen a mí que las mujeres no hablen en la congregación si Dios usó mujeres, hermanos, para darle victoria a una nación? Tenemos una mujer chilena, la sargento Candelaria. ¿Se acuerda? ¿Se la pasaron en la historia? Entonces, ¿se fija usted cómo esas no son doctrinas? Son cosas que sucedieron y podemos hablar de historia ahora. Para saber por qué más o menos Pablo le pudo haber pasado eso, un poco de historia. Esas cosas. Decíamos que el rapto, el arrebatamiento, hermano, me quedan 3 minutos de predicación. Decíamos que el rapto, el arrebatamiento, la gente lo ve de distintas formas. Y eso es, hermano, porque hay muchas doctrinas. Y ese es el peor problema. O hay otros que no, simplemente no creen. Hacen doctrina de una palabra, de una expresión de alguien, y no creen en lo que es doctrina dentro de la Biblia. Entonces es una cuestión bien rara. Ayúdenos al Señor, por eso nosotros tengamos cuidado. La pregunta que nosotros nos hacemos es si pasará la iglesia por este periodo de sufrimiento, de gran tribulación. Porque es la pregunta que hace mucha gente. A través de los años se ha levantado una creencia en el pueblo evangélico también, en el pueblo cristiano. Hay una doctrina que se cree que la iglesia pasa la gran tribulación. La palabra del Señor a nosotros nos enseña, por eso aquí hay que hablar de hartas cosas, porque aquí ese es el problema. La palabra del Señor a nosotros nos enseña de que está dividida la vida del hombre, para terminar con la prevaricación del pecado, en 3 etapas. ¿Se acuerda de las 70 semanas de Daniel? Entonces, como está dividido, los tiempos o las formas son distintas. Entonces ahí es cuando, por falta de doctrina, no conocemos el plan de Dios a veces. Unos dicen que pasa, otros dicen que pasa una parte, otros dicen que no pasa nada, otros dicen que esto, otros decimos esto y lo otro, decimos un sinfín de cosas. Otros simplemente no creen en el rapto de la iglesia. Y juntan el rapto de la iglesia con la segunda venida del Señor, y ellos están esperando la segunda venida del Señor. Nosotros los cristianos, hermanos, la mayoría de los pentecostales por lo menos, esperamos el rapto de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El rapto de la iglesia, hermano, es un evento que se lo acabo de leer ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, que va a suceder. Vamos a salir de aquí de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No me haga muchas preguntas. Hay cosas que las vamos a entender allá arriba. En ese minuto algo va a pasar. Vamos a hablar más adelante de Tesalonicenses, de otras partes más del rapto, pero es un evento que va a haber. Y es un evento en el cual queda gente aquí abajo, porque nos explica en el libro de Tesalonicenses, lo voy a explicar así nomás hoy día, en el próximo estudio vamos ya a meternos firme más a estudiar este tema. Nos explica de que va a haber gente aquí. Y dice, pero los que están en Cristo solamente. O sea, estar en Cristo no es la persona que conoció el Evangelio o que conoció iglesias evangélicas, no. Estar en Cristo significa todo el que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es estar en Cristo. O podría decir ahí, estar en el Cordero de Dios. O podría decir ahí, estar en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces podría decir de muchas maneras, porque sabemos de qué Cristo está hablando. Está hablando del Señor, del Cordero de Dios. Entonces, cuando dice en Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice ahí que los que están en Cristo van a ser transformados. A ver, vamos a Tesalonicenses, veámoslo un poquitito. Capítulo 4. Capítulo 4, Tesalonicenses, si me ayuda. Ya, para que veamos algo más antes que...
vamos a ver varios versículos para corroborar este tema del rapto de la iglesia, que lo primero que quiero enseñarle, a separar el rapto de la segunda venida, hay dos cosas que quiero enseñarle bien. Dijimos, ¿cuánto? 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. A ver si nos ayudan ahí. A ver, quiero enseñar. En estos estudios vamos a aprender lo primero. Primero, entender qué es rapto. ¿Por qué rapto? ¿Por qué un rapto? Porque eso también se ve a través de las 70 semanas. Y lo otro que vamos a comprender, hermano, ¿cuándo es la salida de la iglesia? Si es antes de la gran tribulación, si es en medio de la gran tribulación, como dicen otros, si es después de la gran tribulación, si el rapto es la segunda venida o no es la segunda venida. Todas esas cosas tenemos que tenerlas muy claritas nosotros como doctrina. Amén, para poder entender bien. Dice ahí en el 13, la venida del Señor, dice. ¿La estamos leyendo? En el 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando está hablando ahí de los que duermen, es de los que están descansando. Los que están descansando no es que estén durmiendo, ellos están en el paraíso en este minuto y están descansando, ellos están bien. Entonces van a tener que tomar nuevamente su cuerpo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice. O sea, hay otras personas que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, en el 14 ahora, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? Amén. Así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. De allá del paraíso los va a sacar y los va a traerlos y así los hacia arriba. Por eso todavía nadie ha llegado al cielo. Porque Dios los va a traer hacia arriba. Los va a sacar del paraíso, de donde están viviendo con él ya. Están vestidos de ropas blancas. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Por qué? Porque Jesús cuando murió, ¿para dónde fue? Aquí es donde me gustaría la pizarra, pero no hay muchos minutos. Jesús fue para abajo, dice la Biblia. Y al tercer día resucitó. Ya el ladrón le dijo, vamos a volver a recordar lo mismo. Al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra hoy en la etimología hebrea del minuto que se habló esa palabra significa ahora o ya. Eso significa. O sea, en ese minuto que muere Jesús y murió el ladrón, los dos se fueron al paraíso. Amén. Allá llegó la luz que está profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el libro de Job. A los hombres allá les llegó donde era un lugar lúgubre, pero ahora hay luz porque llegó toda la bendición de Jesús allí para la gente. Entonces ellos están allí. Desde allí Dios los traerá y saldrán junto con Él, los traerá con Él. No es que los traiga del cielo y se los vuelva a llevar al cielo, no. Ellos resucitan, dice la Biblia. Jesús resucitó, murió y resucitó, dice la Biblia. ¿Cuántos creemos eso? Dice que esta gente que ya está durmiendo, o sea, que ya está descansando, no nosotros, que estamos vivos, que ya está descansando, ellos salen con Jesús de allá del paraíso y dice que ellos cuando salgan y vayan aquí para arriba por el aire, nosotros volamos junto con ellos y nos encontramos allí en el aire. Sigamos leyendo. Vamos en el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ahora nosotros, ¿cuántos dicen amén? Los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a ¿quiénes? A los que durmieron, o sea, juntos, ¿se fijan? Los que durmieron, salieron con el Señor, van hacia el cielo, y nosotros junto con ellos nos juntamos todos ahí, y seguimos volando hacia el cielo junto con el Señor. Y dice, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué sucederá? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán. Los muertos en Cristo, las personas. Resucitar es volver a fluir. Resucitar es volver a fluir. Nadie que está en los cielos resucita. Allá están todos, por eso se habla de seres vivientes. Porque allá no hay resurrección, pues aquí hay resurrección.
Nosotros tenemos resurrección. Ya hay resurrección para los que ya se fueron también. Entonces, aquí es donde se resucita. Y dice, resucitarán primero. Ellos resucitarán primero, los que están con el Señor. Luego dice, 17, ¿qué dice? Nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Así. Es como cuando tú tienes algo en la mano y yo, ¡pah!, te lo agarro a la pasadita así. Eso es arrebatar. Por eso la Biblia dice como ladrón en la noche, igual que un ladrón. Por eso dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que habían salido del paraíso con el Señor y iban hacia los cielos. Y van hacia los cielos. ¿Se fija? Y dice que todos nos juntamos allí. Sigamos leyendo. Entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor, ¿a dónde? No pisa la tierra. Jesús todavía no pisa la tierra y en la segunda venida, acuérdense que hemos pasado el estudio de la segunda venida, pisa la tierra y pisa el monte y el monte se parte. Y aquí no pisa la tierra, no se parte ni una cosa. ¿Se da cuenta o no que es distinto? Amén. Ya. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ya nunca más nos separamos de Él. Eternos años, eillones de años con el Señor. El Señor nos ayude, hermano. Hoy día hemos recibido una introducción del rapto nomás, pero ya vamos a seguir con los estudios. No falte, venga los martes, amén. ¿Cuántos dicen amén?